Muy bien. Entonces, la idea de la clase de hoy es hablar sobre grupos de simetría. Entonces, antes de hablar sobre esto, vamos a ver por qué esto sería interesante discutir. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, la clase pasada lo que vimos es que uno puede introducir la idea de isospin como una simetría que de alguna manera está relacionada con las características de la interacción fuerte, por lo menos a nivel nuclear. Entonces lo que vimos fue que el protón y el neutrón, que son dos partículas distintas, que son las dos constituyentes del núcleo, en ciertos casos sería indistinto para ciertos núcleos que una partícula fuese neutrón o protón. Lo vimos en el caso de los núcleos espejo, en el que la única diferencia es que si uno intercambiaba protones por neutrones, esos núcleos tenían características similares, en el sentido de que sus niveles de energía, sus energías de excitación, sus masas eran muy, muy parecidas, pero que no era el caso general. No es que para todos los núcleos, si yo intercambio protones por neutrones y viceversa, la cosa no cambia. Entonces hay situaciones en las que sí, y hay situaciones en las que no. Y lo que vimos es que entonces si los constituyentes de los núcleos son dos tipos de partículas, y a veces pareciese ser que son indistintas, uno podía definir una simetría que llamamos de isospin, por similitud con el spin, en el que una partícula de spin 1 medio puede estar en dos estados, sigue siendo la misma partícula, puede estar en estado de spin up o en estado spin down. Entonces, si hacemos lo mismo para protón y neutrón, o sea, si decimos el protón es el estado de isospin up y el neutrón es el estado de isospin down, lo que vimos es que cuando los nucleones se acoplan al mismo estado de isospin total, si uno calcula para un núcleo, dependiendo de la configuración de protones y neutrones que tenga, cuál es el isospin total, entonces los núcleos que acoplan al mismo valor de isospin total tienen las mismas características, mientras que si acoplan isospines distintos, los núcleos tienen sus características distintas. Entonces, uno podía entender esto si se daba cuenta de que si uno describe el operador de esta nueva variable, isospin, como si fuera un momento angular, y conmuta con el hamiltoniano de interacción fuerte, todo es consistente. Entonces, la propuesta de que protón y neutrón son dos estados de una nueva variable dinámica que tiene el álgebra del spin, llamamos isospin, tenía un poder predictivo para ciertos núcleos que estaba de acuerdo con esta propuesta. El paso siguiente fue decir, bueno, no hay solo protones y neutrones. En la década del 50 se descubrieron un montón de mesones y bariones, o sea, de partículas que tienen masas similares o mayores a las del protón, que también venían en multipletes. Por ejemplo, los piones eran partículas que tenían, tres partículas que tenían masas muy similares, la diferencia de la carga eléctrica. Entonces uno podría decir, bueno, si tengo tres partículas que son muy, muy parecidas, en realidad pueden ser tres estados de una misma variable dinámica que llamo isospin, pero ahora en vez de isospin 1 medio, como tengo tres partículas, digo isospin 1, con sus tres proyecciones, 1 sería menos 1. Lo mismo con las deltas, que eran cuatro partículas, entonces podría decir que ese es un multiplete de isospin 3 medios, que tiene cuatro estados como cualquier momento angular. Entonces la idea es que asignando apropiadamente los valores, los estados de isospin total y de proyección de isospin para cada partícula, uno, en esta teoría, en este modelo, puede tener un poder predictivo de cómo, por ejemplo, se deberían relacionar las secciones eficaces entre sí, de distintos procesos. Y lo que vimos al final de la clase, les mostré un ejemplo de que las predicciones de este modelo de isospin son consistentes con las observaciones experimentales en cuanto a relaciones de secciones eficaces. Entonces, sería interesante que hoy veamos qué es un grupo de simetría, porque el isospin, en definitiva, que vimos la clase pasada y que tiene cierto interés, tiene una representación muy parecida a la es la representación igual a la del spin, y los operadores de spin son operadores que rotan
cosas mientras el módulo del spin no cambie, o sea, mientras uno simplemente rota el spin, uno puede hablar de simetrías. Entonces la clase de hoy a dedicarla a ponernos de acuerdo qué significa un grupo de simetría y cómo es que se representan formalmente. ¿Está bien? A ver, en el chat alguien me dice algo. Se complica para tomar apuntes. Va todo muy rápido, ok. Bueno, voy a tratar de ir más lento. La ventaja que tiene, hay quienes en el chat dicen que es difícil tomar apuntes en esta situación. Es verdad. Voy a tratar de hablar un poco más lento. La ventaja que tienen es que tienen los slides, entonces en definitiva lo que tendrían que tomar como apuntes son las cosas que les parece relevante y que no están en los slides. Pero bueno, estas son las condiciones de contorno que tenemos para las clases. Muy bien. Entonces, vamos al slide siguiente, donde vamos a definir qué es una simetría. Entonces, lo que vimos la clase pasada es que si uno pudiese encontrar una variable dinámica, como el isospin, que tiene ciertas propiedades de simetría que en el sentido de simetría e isospin que vimos en la clase pasada, me refiero a que núcleos que acoplan al mismo isospin total, que son distintos estados, porque pueden tener proyecciones de isospin distintas, pero si tienen el mismo isospin total, estaban degenerados en masa, en niveles de energía, no había diferencias. Entonces, en ese sentido digo que el isospin puede conectar estados que tienen una cierta simetría. Estados no son idénticos, pero tienen las mismas variables dinámicas. Y lo que vimos es que si uno identifica estas variables, como la del isospin, entonces uno se puede ahorrar cuentas, porque por ejemplo, vimos que uno puede relacionar secciones eficaces. Entonces, si calculo o mido una sección eficaz, puedo predecir otra sin tener que hacer la cuenta. Entonces, aprovechar las simetrías en física, ustedes ya lo vienen viendo desde física 1, es súper útil, y no es la excepción en este caso. En particular, la física de partículas del siglo XX estuvo plagada de simetrías, y muchos de los avances en este campo de la física se dieron por encontrar regularidades y patrones y simetrías en ciertos procesos y, una vez identificado, explotarlos al máximo, como vamos a ver a lo largo de todo el curso. Entonces, en resumen, en particular para la física de partículas, las interacciones, como la interacción fuerte, la interacción débil y la interacción electromagnética, vamos a ver en la segunda mitad del curso con mucho detalle, que son versiones un poco complejas de simetrías abstractas, las interacciones, las fuerzas. Y las partículas vienen en multipletes de una cierta simetría. Entonces es importante que nos pongamos de acuerdo qué es el concepto de simetría. Entonces simetría es una operación, una transformación que uno hace a un sistema, que lo cambia el sistema, pero cuyas variables medibles, sus observables físicos, no cambian. ¿Sí? Ante uno dice que una transformación es de simetría cuando el resultado de la transformación deja invariante el sistema que estoy midiendo. Ustedes ya vieron en mecánica clásica que el teorema de Nether dice que por cada simetría que tiene el problema, existe una magnitud conservada. Y el teorema de Nether que viene en mecánica clásica se extiende a mecánica cuántica relativista y a teoría de grupos, de la misma manera. Entonces, entre las transformaciones más generales que ustedes conocen, hay transformaciones espaciotemporales, como por ejemplo una traslación. Hay sistemas que son simétricos ante traslaciones. Por ejemplo, no sé si tengo un hilo cargado, la descripción electromagnética del campo eléctrico generado por ese hilo cargado tiene una simetría de traslación. Lo que yo observe en una altura de ese hilo es lo mismo en cualquier otra altura por la simetría del problema. Otra simetría tiene que ver con las rotaciones. Hay sistemas que son simétricos frente a rotaciones, hay sistemas que son simétricos ante evoluciones temporales. Uno está en estado estable,
un estado estacionario, el problema cuando lo miro en el tiempo va a ser lo mismo, la energía se conserva en ese sentido. Y después hay otro tipo de transformaciones que son transformaciones internas, como por ejemplo, en cuántica ustedes vieron que si uno cambia, y se lo mencioné en la clase pasada, si uno cambia la fase en la función de onda, la física no cambia, y eso es por la estructura de la cuántica, en la cual los observables medidos están relacionados con la amplitud al cuadrado de esa función de onda. Entonces, agregarle una fase es completamente trascendente. No obstante, existe esa simetría. Y en cuántica parece una boludez, que uno le pueda cambiar la fase a una función de onda y la física no cambie. Y vamos a ver en la segunda mitad del curso que esa idea es súper potente. Esa simetría en particular de una transformación de fase. Entonces hay distintos tipos de transformaciones, que son transformaciones de simetría en algunos casos, como las espaciales, las rotacionales, evoluciones temporales y transformaciones de fase. Para cada una de ellas, si estas transformaciones son de simetría, entonces, tienen asociada una cantidad conservada según el teorema de Nether. Entonces, en el caso de las transformaciones espaciales, lo que se conserva es el impulso lineal. En el caso de las rotaciones, la magnitud conservada asociada a esa simetría es el impulso angular. En las en las transformaciones temporales de simetría, lo que se conserva es la energía, y en las transformaciones de fase vamos a ver más adelante que lo que se conserva es la carga eléctrica. Es una cosa un poco sorprendente y que en la segunda mitad del curso vamos a ver con mucho detalle. Cada una de estas magnitudes conservadas para cada simetría tiene un generador, un operador que lo describe. Entonces, el impulso lineal, que es la magnitud conservada en una traslación espacial, tiene como generador el operador de impulso lineal. Lo mismo con las rotaciones, se conserva el impulso angular, entonces el impulso angular es el generador de estas rotaciones. El hamiltoniano es el generador de simetrías temporales, y la carga eléctrica será el generador de las simetrías de fase. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces vamos a definir qué es un grupo de transformaciones. A los matemáticos les gusta ponerle el nombre de grupo a transformaciones que cumplen ciertas propiedades. Entonces voy a decir que un conjunto de transformaciones forman un grupo si satisfacen 4 propiedades. Son las 4 propiedades que están escritas en este slide. La primera es lo que llamamos clausura, que lo que significa es que si existe alguna manera de combinar elementos, distintas transformaciones, entonces si RI y RJ fueran 2 transformaciones distintas, y definiera una manera de combinarlas, entonces si la combinación de 2 elementos de ese conjunto, si es también un elemento del conjunto, entonces se dice que se cumple la propiedad de clausura. Por ejemplo, los números naturales satisfacen la clausura, porque si yo definiese la operación suma, la suma de 2 números naturales es también un número natural, que también pertenece al mismo conjunto de elementos. ¿Bien? Entonces, esa es una propiedad, la clausura. La otra propiedad es la identidad. La identidad es la transformación que deja invariante a mi sistema. Si existe una transformación, se dice que un conjunto de transformaciones tiene el elemento identidad, si existe una transformación que compuesta con otra la deja igual a esa segunda transformación. Bueno, también la tercera de las propiedades que debe satisfacer un conjunto de transformaciones para ser un grupo es que exista la inversa. La inversa es la operación que, compuesta con otra, me da la identidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una rotación tiene inversa, porque si yo roto algo a un cierto ángulo, existe una rotación que es rotar en exactamente el ángulo al revés, que me deja el sistema tal cual estaba, me deja la identidad. Si yo tengo mi objeto, después de estas 2 transformaciones, vuelvo a tener el mismo objeto. Y la cuarta propiedad es la asociatividad, que habla de el orden en el que yo puedo aplicar estas transformaciones, ¿no? Entonces, si yo tuviese que aplicar 3 transformaciones,
en realidad podría combinar las primeras dos y el resultado de eso aplicarle la tercera, o aplicar la primera y el resultado de eso aplicarle la combinación de la segunda con la tercera. ¿Sí? Entonces estas 4 propiedades, que ustedes ya conocen muy bien, clausura, identidad, existencia del elemento inverso y asociatividad, si un conjunto de transformaciones satisfacen esas propiedades, vamos a decir que ese conjunto define un grupo. Hay algunos grupos que además de estas 4 propiedades tienen la propiedad de conmutatividad, que significa que uno puede permutar el orden en el que aplica transformaciones. ¿Sí? Por ejemplo, rotar algo 10 grados para un lado y después 20 grados en el mismo lado es lo mismo que rotar primero 20 grados y después 10 grados. En definitiva, es lo mismo que rotar 30 grados. A los grupos que satisfacen, además de las 4 propiedades que definen un grupo, la propiedad de conmutatividad en particular se le da un nombre, se llama grupos abelianos. ¿Sí? Muy bien, los grupos pueden ser grupos de transformaciones continuos, ¿no? Por ejemplo, rotaciones de ángulos. Yo puedo rotar el ángulo que se me dé la gana, puedo rotar un número real, ¿sí? Una transformación continua, o pueden ser transformaciones discretas. ¿Sí? Muchos de estos grupos se pueden representar de manera matricial, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Ejemplos de grupos que ustedes conocen, voy a llamar UN al grupo de transformaciones unitarias de dimensión n. Punto. Sí. O sea, digamos, para que sea grupo, es una transformación que tiene que cumplir estas cosas, pero no todo lo que cumple estas cosas es un grupo, ¿no? Porque me confundí, porque dijiste lo de los números naturales, creo, y me quedé pensando qué clase de transformación es, o sea, qué clase, eso, los números naturales, si forman una Bueno, transformación. yo acá me estoy refiriendo a transformaciones, pero vos podés hablar de elementos, ¿no? O sea, ya nos vamos un poco del interés físico al que queremos ir en esta clase, pero los números naturales satisfacen las propiedades del grupo, porque dada la operación suma, por ejemplo, o multiplicación, no con la división, satisfacen la propiedad de clausura. La suma o producto de 2 números naturales es natural, el cociente de 2 naturales no necesariamente lo es, entonces los números naturales son un grupo respecto de la operación suma. Todos los números tienen la identidad dada la operación suma es el 0 para los naturales, pero no tienen inversa, ¿no? Porque la identidad es 0 para los números naturales respecto de la suma. Entonces, si yo tengo el número 2, para que me dé 0, tengo que poner -2, y -2 no pertenece a los números naturales, pero sí a los enteros. Entonces, si ahora expando esto a los enteros tienen clausura, tienen identidad, tienen inversa, y también son asociativos, porque vos podés sumar números Claro, enteros. sí, eso lo entiendo, pero eso no implica que los números naturales formen un grupo de transformaciones. Por eso Sí. así empezó mi pregunta. O No, sea, no, está todo bien. lo que cumpla esto es un grupo, pero no todo lo que cumple es un grupo de transformaciones. Exacto. Son un grupo en el sentido matemático de qué es un grupo. Yo digo, los matemáticos dicen, cualquier conjunto que satisfaga estas 4 propiedades lo llamo grupo. Los números enteros son un grupo, entonces. Ahora, yo estoy hablando de grupos de cualquier cosa, no, estoy hablando de grupos de transformaciones en lo que a mí me interesa para la física, ¿no? Grupos de cosas que transformen un cierto estado, ¿no? Listo, perfecto, muchísimas Operadores, gracias. grupos de operadores, digamos, ¿sí? Por ejemplo, Ahí rotaciones, va. traslaciones espaciales, evoluciones temporales, cambios de fase. ¿Sí? Muy Buenísimo, bien, fantástico, gracias. muy bien. Entonces, en particular, ustedes estaba hablando de ejemplos de grupos, y les hablé de UN, son el conjunto de transformaciones unitarias de dimensión n. En particular, ustedes conocen muy bien el grupo U1, transformaciones de fase compleja, que son E a la I tita. Ese es un operador unitario que tiene un único parámetro, tita, y es una transformación de fase compleja. Eso lo conocen muy bien. Un subconjunto de las transformaciones UN es lo que se llama SUN. La S significa Special Unitary Transformation de dimensión n. Es lo mismo que antes, con el requisito adicional
de que son transformaciones de determinante 1. En particular, lo vamos a ver en las slides que siguen, el SUN que ustedes conocen es SU2 de spin. El álgebra de spin es un grupo. Las transformaciones que rotan spines satisfacen clausura, identidad, inversa, asociatividad, y tienen dos elementos, spin up y spin down, para spines de un medio, y además los determinantes de las matrices de esas transformaciones tienen determinante 1, lo vamos a ver ahora, son las matrices de Pauli. Otro ejemplo son las matrices ortogonales de dimensión n, y en particular las matrices ortogonales de dimensión n de determinante 1, por ejemplo SO3, son las matrices de rotación en 3D que ustedes vieron en cuántica. Esas son matrices de determinante 1 de 3 dimensiones y lo que hacen es rotar simplemente. Muy bien, esos son ejemplos de grupos que ustedes conozcan. Vamos a hablar en particular de SU2, ¿no? Que es un grupo que ustedes conocen. Y en particular voy a usar SU2 como ejemplo para hablar de cómo es que se pueden representar los grupos. ¿Sí? Entonces, cómo es que matemáticamente puedo describir operaciones con estos grupos. Entonces, cada grupo tiene infinitas maneras de ser representado, como vamos a ver ahora. Entre todas las infinitas maneras de representarlo, hay una que es la representación de dimensión más chica, y a esa se la llama representación fundamental. Entonces, manera de representar un grupo hay infinitas, y aquella representación de dimensión más chica es lo que se llama representación fundamental. A modo de ejemplo, en SU2, en el caso de que yo quiera describir spines, yo tengo dos posibles estados. El estado de spin up, que lo llamo 1,0, como muestro acá en el slide, y el estado 0,1. ¿No? Estos son dos elementos que son linealmente independientes, y son es el mínimo número de elementos que necesito para describir spines. Cualquier situación de spin la puedo escribir como combinación lineal de estos. ¿Sí? Entonces tengo el spin up y el spin down, y esta es la representación de dimensión más baja de estados de spin, U medio. ¿Está bien? Ahora, yo quiero transformar estos estados de spin, entonces necesito definir cuáles son los generadores de mis transformaciones, ¿no? Entonces, transformar vectores de dos componentes lo puedo hacer con matrices de 2×2. El producto de una matriz de 2×2 por un vector de dos componentes me va a dar otro vector de dos componentes. Yo ya tengo un vector inicial y le aplico esa matriz, tengo un vector del mismo espacio. Entonces, los generadores de las transformaciones son matrices de 2×2. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos elementos linealmente independientes necesito para transformar vectores de dos componentes? Necesito matrices de 2×2. La pregunta es, ¿cuántas matrices linealmente independientes necesito para transformar vectores de dos componentes? Es una pregunta, ¿eh? O sea, ¿cuál es la dimensión de una base de todas las matrices de 2×2? La respuesta es todas las matrices de 2×2 es 4. Muy bien, es 4, exactamente. Pero igual depende si es un espacio vectorial o un R espacio vectorial. Si para transformar vectores de dos componentes necesito matrices de 2×2, ¿cuál es la dimensión de una base cuál es la dimensión de cualquier base de matrices 2×2? La respuesta es 4, porque las matrices 2×2 tienen 4 coeficientes. Entonces, linealmente independiente sería 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, bla, bla, bla. ¿No? Las 4 matrices. Ahora, como yo estoy hablando de SU2, recuerden que acá estoy hablando de SU2, la S significaba que tenían que tener determinante 1. O sea que tengo 4 objetos linealmente independientes, pero tengo un vínculo, que es el hecho de que las matrices tienen que tener determinante 1. Entonces, de matrices de 2×2, o sea, 2 al cuadrado, menos un vínculo, la dimensión de eso entonces es 3.
Es por eso que las matrices de Pauli son 3. Son 3 matrices lineal, de 2 por 2, linealmente independientes, todos de determinante 1. Si calculan el determinante es 1. Y hablar de determinante 1 es lo mismo que decir que tienen traza 0. ¿Sí? Entonces, que los generadores del grupo SU2 tienen que ser 3 matrices de 2 por 2 de traza nula. O que lo que es lo mismo de determinante 1. ¿Está bien? Y estas matrices entonces son las que me permiten a mí generar cualquier estado genérico al que se me dé la gana de spin. ¿Sí? Estas matrices en particular tienen ciertas reglas de conmutación. Ustedes calcularon cuáles son los conmutadores de estas tres sigmas, ¿no? Entonces sigma i, sigma j es 2 epsilon i jk por sigma k. Donde este epsilon i jk es el tensor de Levi-Civita, son números, se llaman en general a estos números, en este caso es el tensor de Levi-Civita, se los llama constantes de estructura del grupo, porque dependiendo cuántos sean esos números, me van a decir cómo se relacionan estas matrices entre sí. ¿Está bien? Fíjense que las matrices de Pauli, o sea, los generadores de SU2, no conmutan entre sí. El conmutador no es nulo, ¿no? Es 2 epsilon IJK por sigma K. Entonces este es un grupo que es no abeliano, porque los generadores del grupo no conmutan. ¿Está bien? Y las transformaciones que generan rotaciones de estos estados son transformaciones unitarias que se escriben como está acá abajo, ¿no? Una transformación del tipo E a la I tita por sigma, donde tita es un vector de 3 componentes, que me dice cuánto quiero rotar en cada eje, cuánto quiero rotar en X, cuánto quiero rotar en Y, cuánto quiero rotar en Z. Y sigma es un vector de matrices que tiene a la sigma X, que es la primera matriz de Pauli, a la sigma Y, que es la segunda, y a la sigma Z, que es la tercera. Entonces me dice, tita por sigma, es un producto vectorial ese, me dice cuánto roto en cada eje, y el operador que rota en cada eje es cada uno de esos generadores. El sigma X, el sigma Y, el sigma Z. ¿Está bien? Todo esto ustedes ya lo vieron 300 veces, lo vieron en Física 4, lo vieron en Cuántica, lo deben haber visto en otra materia. Simplemente estoy tratando de unificar maneras de hablar en este curso. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Hay alguna duda? Tengo una pregunta. ¿Por qué dijiste que no era abeliano este grupo? Porque los generadores del grupo, que son las 3 matrices de Pauli, no conmutan entre sí. Si vos calculás sigma X por sigma Y menos sigma Y por sigma X, o sea, el conmutador, no te da 0. O sea, no es lo mismo aplicar sigma X, sigma Y que aplicar sigma Y, sigma X. Está bien, gracias. Entonces, si los generadores del grupo no conmutan, ese grupo es no abeliano. En particular, SU2 es no abeliano. ¿Está bien? Muy bien, avanzamos entonces. Y vamos a hablar en el slide anterior ya les mostré la representación fundamental del grupo SU2, ¿no? Que es en SU2 la base de dimensión más chica que yo puedo tener de spin submedio son 2 objetos, el spin up y el spin down. ¿Sí? Y esa lo llamé representación fundamental del grupo SU2. Lo que vamos a ver ahora es que existen otras representaciones del mismo grupo de simetría, del grupo SU2. Por ejemplo, yo podría combinar 2 spines submedio, que son los spines submedios del slide anterior, el 1,0 y el 0,1, que son los elementos de la representación fundamental. Podría combinar 2 spines. ¿Y cuántos estados genero si combino 2 spines? ¿Cuál es el número total de estados que puedo obtener si combino 2 spines submedio? 4. 4, está escrito ahí. Son 4, ¿no? El triplete que acopla spin total 1 y el singlete que acopla spin total 0. Y agrego además que todos los 3 estados que vienen de combinar 2 spines que acoplan a spin total 1 tienen una simetría bien definida, por eso lo llamo triplete. Los 3 son estados de spin 1 y además son estados de simetría simétrica, simétrica ante permutación de sus elementos. Y el singlete acopla spin total 0 y
es un estado que tiene una simetría antisimétrica, que cambia un signo si yo permuto los elementos de ese estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miro el triplete, que son 3 de los 4 estados que genero cuando combino 2 espines. La representación de ese triplete, voy a tener el estado de spin 1, 1, 1, 0, 1, menos 1. ¿Sí? Son 3 estados de ese multiplete en particular. Entonces los puedo representar como vectores de 3 componentes, si los quisiese representar como vectores. Entonces diría que el vector 1, 0, 0 es el estado de spin 1 y proyección más 1. El vector 0, 1, 0 es el estado de spin total 1 y proyección 0. Y el estado 0, 0, 1 es el estado de spin total 1 y proyección menos 1. ¿Está bien? Entonces, si esta fuese una base, si yo quisiese transformar estos, si ahora quisiese rotar spines 1, estados de spin total 1, necesitaría 3 generadores, porque sigo estando en el mismo grupo de simetría. Lo que tengo son spines un medio, en definitiva, que los tendré acoplados como un medio, o un menos un, el spin up, o el spin down, down, pero siguen siendo spines un medio, o el estado que es mezcla, ¿no? Spin up, down, más down up, en el caso del triplete. O sea, sigo teniendo spines un medio, en definitiva. Lo que pasa ahora tengo estados acoplados de spines. Entonces, lo que digo es que la simetría sigue siendo la misma. Si yo quiero transformar... Perdón, Sí. porque no, perdón que interrumpa, pero no me queda claro cómo la simetría es la misma si la dimensión cambia. O sea, el 2 de ese U2 viene porque vos tenés 2 posibles estados de spin, Sí. o viene por la dimensión. Ah, ok, ahí, listo, El perfecto. 2 de SU2 viene por el hecho de que los spines, cada spin puede estar en 2 estados distintos, spin up o spin down. O sea que Claro, pero no tiene nada que ver con la dimensión que estoy no, trabajando. claro, es importante que quede claro este slide, ¿sí? El grupo de simetría del que estoy hablando, del que hablé en el slide anterior, y en este slide sigue siendo el mismo, es SU2. ¿Por qué? Porque los elementos siguen siendo spines un medio. Lo que yo voy a hacer es transformar spines un medio. En el caso de que tenga un único spin, transformarlo es agarrar las matrices de Pauli y rotarlo como se me dé la gana, rotarlo en el ángulo que quiera. Pero si yo tengo ahora un estado en el que combino 2 spines, por ejemplo, el estado 1, 0, 0 del triplete, es aquel en que tengo los 2 spines para arriba. Transformar significa cambiar cada spin, que es un spin un medio, como se me dé la gana. Pero lo que estoy transformando no es el estado 1, 0, 0. Voy a cambiar cada uno de los spines que acoplan a ese multiplete. O sea, la simetría sigue siendo, el grupo de simetría sigue siendo lo mismo, porque los objetos que yo voy a cambiar siguen siendo spines un medio que yo voy a rotar. Lo que pasa es que ahora no están solos, acoplan a un spin determinado. Pero lo que yo roto siguen siendo los vectorcitos de spines. ¿Está bien? Entonces la simetría sigue siendo la misma, sigue siendo SU2. Lo que pasa es que ahora están en una dimensión más grande, porque ahora en vez de tener 2 componentes, el estado global de 2 spines, ahora tiene 3 componentes, el estado global como estado de spin, porque acoplan un estado de spin total 1. La simetría sigue siendo SU2 porque ese estado de spin 1 en realidad son 2 spines up, no es un spin up, un único spin que puede tomar 3 valores. Son 2 spines que acoplaron a ese estado de spin total. Entonces la manera de transformar es transformar cada uno de los spines chiquititos. Entonces la simetría sigue siendo la misma, pero ahora ese multiplete, el triplete en particular, ahora tiene dimensión 3. Entonces necesito al estado compuesto por 2 spines up multiplicarlo por matrices de 3×3, en vez de matrices de 2×2. Yo podría definir 3 matrices de 3×3 que tengan las mismas relaciones de conmutación que las que tienen Pauli y que van a transformar al grupo SU2 de spin, pero para estados acoplados de 2 spines. Entonces esta es una representación del mismo grupo de simetría SU2, pero de dimensión más grande. Entonces, en resumen, las representaciones de un grupo de simetría dependen de cuántos elementos tiene el estado.
si el estado que yo voy a cambiar tiene un elemento de mi grupo de simetría, tiene un único spin, es la representación fundamental. Pero si el estado tiene 2 spines, entonces ya no estoy en la dimensión, en la representación fundamental, estoy en una representación de orden superior, porque tengo más posibles estados totales a los que acoplen las cosas. Pero mi sistema sigue estando compuesto por las mismas unidades, por los mismos ladrillitos, son spines un medio. ¿Está bien? Entonces, si yo combino 2 elementos de SU2, y lo voy a anotar así, 2 por 2, o sea, tengo 2 elementos, uno el primer 2, otro el segundo 2, los combino, y cada uno de esos elementos tiene 2 grados de libertad, spin up o spin down. Entonces, 2 por 2 me da un triplete, o sea, un multiplete de dimensión 3, y un singlete, o sea, un único estado de dimensión 1. ¿Está bien? Fíjense que el número de estados se conserva, ¿no? 2 por 2 es 3 más 1. ¿Sí? 4. Otra cosa, yo podría ir aún más lejos, es decir, ¿qué pasa si combino ahora 3 spines un medio en vez de 2? Entonces ahora generaría una representación de SU2 de dimensión más grande. Y esto lo vamos a construir explícitamente la clase que viene, las 2 clases que vienen. Todos los estados de combinar 3 spines. Fíjense abajo, ¿no? 3 spines un medio. Entonces yo combino 3 objetos donde cada uno de ellos puede tener 2 posibles estados, spin up o spin down. 2 por 2 por 2 da 8, y eso se separa en distintos multipletes de una simetría definida. Les recuerdo, los vamos a construir en la clase que viene, en las 2 clases de la semana que viene, explícitamente. Pero les adelanto que en vez de tener un triplete y un singlete, cuando combino 3 spines, un medio, tengo un cuadruplete y 2 dobletes. ¿Sí? Entonces tengo un cuadruplete de estados de spin. Si combino 3 spines un medio, voy a tener un cuadruplete que es aquel que acople al spin total 3 medios, ¿no? Con proyección. 3 medios, un medio, menos un medio y menos 3 medios. Ese es el cuadruplete que uno genera cuando combino 3 spines un medio. Y después tengo 2 dobletes que tienen otra simetría, conforman conjuntos distintos. Son 2 dobletes en el que tengo que los 2 acoplan a spin total un medio. Este doblete que tengo acá en el medio acopla spin total un medio, y tengo otro doblete de spin total un medio. ¿Sí? Y estos, vuelvo a repetir, los vamos a construir explícitamente más adelante. Entonces el resumen de esto es que un grupo puede definirse con muchas representaciones distintas. Está la representación fundamental, que es el conjunto de dimensión más baja de objetos que representan ese grupo, y representaciones de orden superior que vienen de combinar 2 de esos objetos, 3 de esos objetos, 4 de esos objetos, y así sucesivamente. Y combinando un cierto número de elementos de la representación fundamental, obtengo multipletes de dimensión superior. Pero el subyacente a todo esto, la simetría sigue siendo la misma. No cambié la simetría. El grupo de transformaciones sigue siendo SU2. Lo que yo transformo son cada uno de esos spines un medio. ¿Está bien? Lo que pasa es que la manera de notar y transformar cada subconjunto tiene una álgebra distinta. ¿Sí? Estoy diciendo las cosas de manera conceptual, las cuentas las vamos a dar la semana que viene. ¿Sí? ¿Se entiende o quieren que lo repita de otra manera? ¿A alguien le quedó alguna duda? Oh, perfecto. Muy bien, avanzo entonces. Entonces, acá desde el punto, lo que vinimos viendo en los últimos 2 slides es una cosa más matemática, pero desde el punto de vista de la física y en función de lo que vimos en la clase pasada, esto que acabamos de ver plantea un dilema. ¿Por qué? Porque en la clase pasada nosotros asignamos al protón y al neutrón la representación fundamental de SU2, de isospin. Dijimos, protón y neutrón son 2 estados de una nueva variable dinámica que tiene la misma álgebra del spin, o sea, SU2. Y dije, el protón, entonces, es uno de los elementos de la base de la representación fundamental, el spin-up, o isospin-up, y voy a asignar al neutrón el isospin-down. Entonces estos dos, el protón y el neutrón así definidos, son la representación fundamental de SU2. ¿Sí? Pero acabamos de ver en el slide anterior
que yo también puedo tener dobletes que acoplen al mismo valor de spin o de isospin total 1/2, y que no sean la representación fundamental. Si se fijan en el slide anterior, cuando yo combiné, en el renglón de abajo, combiné 3 spines, 1/2, tengo el cuadruplete de spin total 3/2, y tengo 2 dobletes de spin total 1/2. O sea, este doblete y este doblete van a tener un spin up y un spin down total, pero que vienen de combinar 3 spines. ¿Sí? Entonces, quizás yo elegí mal, o sea, la elección que tengo que hacer es que el protón y el neutrón tienen que ser el estado de spin up y spin down. Pero el tema es que puedo elegir la representación fundamental, o sea, el protón y el neutrón serían los bloquecitos fundamentales de la simetría de SU2 de isospin, o podría haber asignado al protón y neutrón el grupo, el doblete que acopla a isospin total 1/2, pero que viene de combinar 3 isospines, que no sé quiénes son esos isospines, que son los isospines que combinados me den el doblete de 3 isospines que acoplan a isospin total 1/2, con proyección up para el protón y proyección down para el neutrón, y tenía 2 de esos. En el slide anterior yo tenía 2 dobletes, donde el protón sería uno de esos estados y el neutrón sería otro, pero que vienen de combinar otros 3 objetos que son los de la representación fundamental. Entonces el dilema es que lo que hicimos de isospin la clase pasada es consistente, pero yo podría haber elegido la representación fundamental de SU2 para el protón y neutrón, o representaciones de orden superior de SU2, en las que el protón y el neutrón serían combinaciones de otras cosas, combinaciones de otros 3 isospines, donde entonces la representación fundamental no son protón y neutrón, sino que son esos otros cosas que no sé quiénes son. ¿Está bien? Voy un poquito más allá. Recuerden que en el slide anterior, mezclar 3 isospines me daban cuadruplete. Y las deltas, había 4 partículas llamadas delta más, delta más, delta cero, delta menos. Son partículas que se observaron experimentalmente, a las que se les mide la carga eléctrica, la masa, sus secciones eficaces de producción y demás. Y son un multiplete de dimensión 4. Y una tiene, la clase pasada vimos que podemos asignarle isospin 3 medios a la primera, 3 medios 1/2 a la segunda, 3 medios menos 1/2 a la tercera, y 3 medios menos 3 medios a la cuarta. Los 4 elementos del cuadruplete de isospin 3 medios. ¿Sí? Entonces pareciese ser que esto de isospin que vimos la clase pasada, le podemos dar una vuelta de tuerca y decir que los elementos de la base fundamental quizá no sean el protón y el neutrón. Yo lo único que necesitaba para que esto funcione es que el protón y el neutrón sean 2 estados de isospin 1/2. Ahora lo que veo es que estados de un grupo de simetría que tenga 2 elementos de spin total 1/2, yo tengo en la representación fundamental el up y el down, o en representaciones de orden superior. Si yo combino 3 spines, tengo 2 multipletes, no uno, 2 encima, que acoplan spin total 1/2 y que vienen de combinar otros 3 cositas, que esas son las fundamentales, esas son la representación fundamental. Entonces quizás el protón y el neutrón no sean partículas fundamentales, sino que sea un estado que venga de combinar otras cosas que sí son fundamentales. ¿Sí? Lo dejo planteado como un dilema. ¿Sí? Esto es algo que vamos a resolver la clase que viene, pero les planteo cuál es, para mí, el meollo importante de la clase de hoy. Es darse cuenta que no tengo una única elección que funcione para definir si el protón y el neutrón qué isospin tienen. Tengo la representación fundamental, funciona, pero tengo representaciones de orden superior que también funcionan. ¿Sí? Lo único que necesito es que el protón sea el estado 1/2 y el neutrón 1/2 menos 1/2 de isospin. Tengo la representación fundamental y representaciones de orden superior infinitas. El tema es cuál elijo. Y si elijo la fundamental, lo que estoy diciendo es que protón y neutrón son fundamentales, son los elementos de la base más chiquita. Y si elijo representaciones de orden superior, lo que estoy diciendo es que el protón y el neutrón son estados compuestos de muchas partes,
Estados que tienen combinación de varias partículas de la representación fundamental. ¿Sí? Y eso desde el punto de vista físico es muy distinto. Desde el punto de vista matemático, vuelvo a repetir, lo que necesito para que funcione lo de isospin de la clase pasada es que protón y neutrón sean un medio, un medio, un medio menos un medio. Perfecto. Pero lo que vimos hoy es que tengo para el mismo grupo de simetría, el grupo de SU2, representación fundamental y representaciones de orden superior. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir al grupo SU3 porque en este curso vamos a ver que con los grupos de simetría SU2 y SU3 puedo describir las interacciones electromagnéticas, las interacciones débiles y las interacciones fuertes. Por suerte no necesitamos SU4 ni SU5 ni grupos más complicados. Entonces ahora que medianamente vimos características del grupo SU2, lo único que vamos a hacer es ver SU3, que es lo mismo, pero más complicado porque tengo más dimensiones nada más. Pero desde el punto de vista matemático es exactamente lo mismo. Entonces, la representación fundamental de SU3 son 3 elementos de la base, ¿no? En SU2 yo tenía spin up y spin down, ahora en SU3 es como que tengo spin up, spin medium y spin down, ¿sí? Y los represento como una base que tiene estos 3 vectorcitos, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa es la representación fundamental de SU3. ¿Cuántos generadores? Bueno, ahí dice, la representación de SU3 tiene 8 generadores. ¿Y por qué tiene 8 generadores? O sea, si yo quiero transformar estos 3 elementos de la base, necesito matrices de 3×3. Matriz de 3×3 por un vector de 3 componentes me va a dar un vector de 3 componentes. Entonces, matrices de 3×3 tienen 9 coeficientes. Una matriz de 3 filas por 3 columnas necesito 9 numeritos. Pero como el grupo es SU3, recuerden, este special es de determinante 1, o lo que es lo mismo, traza 0, tengo un vínculo, entonces, en general, los generadores del grupo SUN tienen n cuadrado, n filas por n columnas, n cuadrado, elementos, menos 1, que es el vínculo de determinante 1. Entonces, en SU3 tendré 8 generadores. Tengo 8 matrices linealmente independientes de traza nula, que son la base que transforma vectores de 3 componentes. ¿Sí? Y están escritas acá. Esas matrices, así como las matrices de Pauli tienen nombre, matrices de Pauli, estas 8 matrices se llaman matrices de Gell-Mann. Gell-Mann es un tipo que estableció en la década del 60, lo llama modelo de Quartz, que es el tema de las 2 clases que vienen. Entonces estas son las matrices de este tipo, Gell-Mann, las lambda 1 hasta la lambda 8. ¿Sí? Y de la misma manera que las matrices de Pauli tienen ciertas reglas de conmutación, las matrices de Gell-Mann también, como ven ahí, el conmutador de lambda i con lambda j es muy parecido a la regla de conmutación de las matrices de Pauli. Es otro tensor, en vez del Levi-Civita epsilon ijk, lo llamo FIJK por lambda k. ¿Sí? Y este FIJK, que es el análogo del tensor de Levi-Civita, se llama constante de estructura del grupo, y de ahí abajo están cuánto valen esas constantes. El F1, 2, 3 vale tanto, el F1, y estas cosas ¿cómo es? Son lo mismo ante una permutación cíclica de estos coeficientes. O sea, el F1, 2, 3 es lo mismo que el F2, 3, 1. Fíjense de mirar con cariño estas matrices de Gell-Mann que la lambda 1, la lambda 2 y, bueno, a ver, sí, la lambda 1 y la lambda 2, a ver, esperen un cachito. O la lambda 6 y la lambda 7 son 2 matrices de Pauli, la lambda, pero con ceros agregados, ¿no? La lambda 6 y la lambda 7 son 2 de las matrices de Pauli, pero que tienen la fila 1 y la columna 1 llena de ceros, ¿no? Lo mismo con la lambda 1, es una de las matrices de Pauli con el hecho de que la tercera fila, la tercera columna está llena de ceros, ¿sí? Entonces es como que las matrices de Pauli están metidas ahí adentro, ¿sí? En estas matrices de Gell-Mann. Es como que las matrices de Pauli son los generadores de SU2, es como que las matrices de SU2 están contenidas, como que SU3 es una expansión de SU2. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso con un poquito más de detalle en el slide siguiente.
Entonces, en el grupo SU2, si yo quisiese hacer una representación pictórica, yo podría representar gráficamente los dos estados del grupo SU2, o sea, el spin up y spin down, o el protón y el neutrón, en el eje Z, ¿no? O sea, el spin up es aquel que tiene proyección más un medio en el eje Z, y el spin down es el que tiene proyección menos un medio en el eje Z. Entonces, si yo pusiese el eje Z, o el eje 3, como lo escribí acá, el protón sería aquel que tiene proyección más un medio, y el neutrón sería el que tiene proyección menos un medio, ¿sí? Y las matrices que transforman a estos elementos son las matrices de Pauli, las sigma. Y ustedes ya vieron en varias materias que uno puede generar lo que llaman operadores de subida y bajada, ¿no? Con la matriz sigma 1 y sigma 2 de las matrices de Pauli, yo las puedo combinar de esta manera, un medio sigma 1 más menos i sigma 2, y eso me da la sigma más menos. Cuando pongo signo más, tengo una sigma, que llamo sigma más. Cuando pongo un signo menos, tengo la sigma menos. La sigma más lo que hace es subirme en una unidad la proyección en Z del isospin, y la sigma menos me baja en una unidad el isospin en el eje Z. Entonces, con la sigma más yo voy del estado neutrón al protón, y con la sigma menos yo voy del estado protón al neutrón. O sea que con las combinaciones de las matrices de Pauli, yo me puedo generar un operador de subida que me suba en una unidad la proyección de isospin, o sea que me transforme de un elemento de la base a otro, y viceversa. El operador de subida me lleva de neutrón a protón, el operador de bajada me lleva de protón a neutrón. ¿De acuerdo? Esto ya lo vieron. ¿Qué pasa con SU3? ¿Cómo podría representar esto en SU3? Entonces, en SU3, recuerden que como vimos que las matrices de Gell-Mann son muy parecidas a las matrices de Pauli, pero agregadas ceros, entonces yo podría pensar que en SU3 yo tengo una dimensión más, ¿no? Entonces tengo como el SU2 de spin, que lo represento con la lambda 3, o la lambda z si quieren, y otro eje, o una que represente a otra de las matrices de Pauli que sea ortogonal a esta, acá yo la llamé lambda 8. Entonces, recuerden que la representación fundamental de SU2 tiene dos elementos, el spin up y el spin down, y la representación fundamental de SU3 tiene tres elementos, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. ¿Cuál de ellos estos tres es intrascendente? ¿Sí? Pero tengo tres elementos de la base. De la misma manera que yo con las matrices de Pauli podía generar operadores de subida y bajada que me lleven de un estado de la base a otro, yo puedo hacer lo mismo con las matrices de Gell-Mann en SU3. Puedo generarme el análogo de operador de subida en este eje, con la lambda 1 y la lambda 2, que me lleva de este estado a este estado. ¿Ven cuando yo señalo con el mouse? Sí. Muy bien, entonces, combinación lineal de lambda 1 y lambda 2 me da el operador de subida y bajada que me lleva de este autoestado de SU3 a este autoestado de SU3. Este elemento de la representación fundamental de SU3 a otro. Combinación lineal de otras dos lambdas, las que tengan que ver con este eje que une a este elemento y a este elemento de SU3, me llevan de este elemento a este y viceversa. Tengo el operador de subida y bajada en esta dimensión, si quieren. Y análogamente habrá otras lambdas, la lambda 6 y la lambda 7, que combinadas de la misma manera dan operadores de subida y bajada en el subespacio que expanden estos dos elementos. ¿Sí? Fíjense que acá tengo como un SU2 en esta dirección, otro SU2 en esta dirección, y otro SU2 en esta dirección. Es como que SU3 tiene metido dentro tres SU2. Lo que pasa es que esos tres SU2 no son independientes entre sí, porque es como que se muerden la cola, ¿no? Porque este estado está en este subespacio de SU2, pero también está en este espacio de SU2. ¿Sí? Entonces, los tres SU2 que están dentro de SU3 no son completamente independientes porque comparten estados. Y ahora yo podría, esto es la representación fundamental, o sea,
base de dimensión más chica del grupo de simetría SU3, que tiene los 3 elementos de SU3. Entonces, a ver, hay una pregunta en el chat. Entonces, son operadores que de alguna manera quitan, otorgan carga. Sí, ¿qué es lo que quitan o cargan? Lo vamos a ver más adelante, porque simplemente acá me quiero concentrarme en la cuestión matemática y algebraica de qué es lo que hacen los operadores. No hablé de física, entonces no digo de qué carga estoy hablando. O si es carga eléctrica, carga de isospin. La física la vamos a poner más adelante. Y la otra pregunta es, no cambia el estado de isospin, estamos ignorando la carga y viendo solo sus propiedades nucleares. Perfecto, exactamente. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de ver en este dibujito de acá a la derecha son características pictóricas, ¿no? Es un diagrama de la representación fundamental de SU3. La representación fundamental es la base de dimensión más chica del grupo de simetría de SU3, que tiene 3 elementos. Pero de la misma manera que con SU2 generamos representaciones de orden superior, ¿no? Combinando objetos de SU2, lo mismo puedo hacer acá. Será más complicada la cuenta, pero puedo hacerlo igual. Entonces yo podría combinar objetos de SU3 para obtener representaciones de orden más grande. Por ejemplo, si yo combino 2 objetos de SU3, o sea, tengo 2 objetos donde cada uno de ellos puede estar en cualquiera de los 3 elementos de la base de SU3. Por eso pongo 3 por 3. 3 por 3 es 9, y eso me dará multipletes. ¿Qué multipletes me dará y con qué simetría? Lo vamos a ver más adelante, en la clase que viene. Pero yo les adelanto, combinaciones de 2 objetos de SU3 me da un sextuplete, con la misma simetría, y un triplete. Y me aventuro a decir que quizás, como dijimos que SU3 tiene adentro SU2, si yo combino 2 objetos de SU2, recuerden que tengo un triplete y un singlete, ¿no? Entonces, como tengo 3 SU2 adentro de SU3, los 3 singletes que obtendría en cada SU2, yo podría pensar que son estos 3 singletes de SU2 que tengo acá. Y los tripletes de SU2, recuerden, tengo 3 SU2, es como un trabalenguas esto, ¿no? Pero la idea es sencilla, es más difícil decirlo que lo que es la idea. Tengo 3 SU2 adentro de SU3, o uno puede entender que hay 3 grupos SU2 dentro de SU3. Y al combinar 2 objetos de SU2, tenía un triplete y un singlete, y tengo 3 de esos grupos, entonces es como que tengo 3 tripletes y 3 singletes, ¿sí? Entonces los tripletes de SU2 tienen la misma simetría, son todos simétricos, entonces van a pertenecer al mismo multiplete simétrico, que está este 6. ¿Por qué no son 9? Porque muchos estados se comparten, ¿no? Porque los grupos... ¿Podrías subir un poco la diapositiva? Que justo sí, me he perdón. cortado la... ¿Ahí lo ves un poco mejor? no. ¿No? A ver, pará, porque lo tengo en el PDF... Se ve una barra abajo que tapa eso. A ver, para que cierro esto. Y... En View Options, si no arriba, pueden poner Side by Side Mode y ven de un lado al que esté hablando y del otro las diapositivas, y te queda por arriba de la barra. Ok, claro, a ver, porque, pará, dejo de compartir, cambio... y vuelvo a compartir. A ver, ¿ahora? ¿Cambió un poquito o no? Sí, se ve mejor. Buenísimo, muy bien. Entonces, lo que estaba diciendo abajo es que combinar 2 objetos de SU3, 3 por 3, me dan multipletes. Y si piensan que dentro de SU3 yo tengo 3 grupos SU2, y combinar 2 objetos de SU2 me da un triplete y un singlete, entonces tendría 3 tripletes y 3 singletes por cada uno de los 3 grupos SU2. Los 3 singletes yo puedo pensar que son estos 3,
Y los 3 tripletes, que me darían 9 estados, en realidad son 6, porque los SU2 no son independientes entre sí. Es como que no son disjuntos, comparten estados, ¿sí? Entonces, no obstante, la construcción explícita de estos estados lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Más aún, si en vez de combinar 2 objetos de SU3, combino 3 objetos de SU3, o sea, 1 por 1 por 1, 3 objetos donde cada uno de ellos puede tener 3 distintos estados, eso me va a dar 3 por 3, 9 por 3, 27 estados. Resulta ser que esos 27 estados se pueden separar en 4 grupos de simetría. Un que se llama decuplete, 2 octetes y un singlete, ¿sí? Este decuplete, fíjense que cuando combino 3 objetos de SU2, puedo pensar que tengo 3 objetos de SU3, puedo pensar que tengo 3 SU2 adentro. Y combinar 3 objetos de SU2, recuerden que me da un cuadruplete simétrico. Entonces, como cada SU2 me da un cuadruplete y tengo 3 SU2, 3 por 4, 12, si fueran independientes esos SU2, yo tendría 12 estados con esta simetría, pero como se comparten, tengo un decuplete, ¿sí? Y en particular este decuplete es simétrico. Y sobre estos octetes vamos a hablar en detalle la clase que viene. Entonces, el resumen de este slide es que yo puedo hacer con SU3 lo mismo que con SU2, porque la única diferencia es que es más complicada la matemática, pero desde el punto de vista conceptual es lo mismo. Yo puedo Tengo una representar... pregunta. Sí, ¿Cómo te das cuenta, digamos, la forma que lo dividís? ¿Por qué es 10 más 8 más 8 más 1 y no otra cosa? muy bien. Hay 2 maneras de ver eso. Una es hacer un cuatrimestre de teoría de grupos en el departamento de matemática, la cual te van a explicar cosas que a un físico no le interesa, o construirlos explícitamente a mano a lo bestia, que es lo que vamos a hacer la clase que viene. Entonces, la manera en cómo se separan tiene que ver con hacerlo, ¿no? O sea, la manera formal de determinar cuál va a ser el número de elementos de cada multiplete y su simetría es bastante retorcida y requiere cosas de matemática, de teoría de grupos que a nosotros como físicos no nos interesan, o a mí particularmente no me interesan. Son varias semanas de clase. O la otra alternativa es hacerlo explícitamente, construirlos a lo bruto, a fuerza bruta, que es lo que vamos a hacer la clase que viene. Y te ¿Y adelanto, es única esa forma? sí, es única. Esa descomposición es unívoca. Y cada uno de estos multipletes tiene una simetría bien definida. Te adelanto, el decuplete es simétrico, el singlete es antisimétrico. Y los 2 octetes no tienen simetría definida. Son simétricos ante la permutación de los 2 primeros elementos de los 3, o un octete es simétrico ante la permutación de los 2 primeros elementos, y el otro octete es antisimétrico ante la permutación de los 2 primeros, pero no ante permutación del segundo al tercero, o el primero con el tercero. Se llama simetría mixta, es como que tiene una simetría, pero no que entre todos. Y eso lo vamos a ver bien la clase que viene y la otra. La semana que viene le vamos a dedicar 2 clases a estas cosas, ¿sí? Me interesa la cuestión conceptual por ahora. ¿Está bien? Muy bien. Entonces sigo. Si me permite esto avanzar. No sé qué hice ahora. Muy bien. Y esto es una especie de yapa, es una cosa al margen ahora que los tengo medio aturdidos después de una hora de clase. Les quiero comentar que es una representación conjugada. No es una cosa fundamental, pero es algo que por ahí en algún problema les puede ser útil. Entonces, representación conjugada tiene que ver con cómo represento partículas o antipartículas, ¿sí? Entonces, la pregunta que quiero responder es cómo asignar multipletes a las antipartículas. Entonces, recuerden que yo en una de las primeras clases, como si ya hubiéramos tenido 300 clases, ¿no? Pero creo que fue en la primera clase les hablé de que se descubren las antipartículas, ¿no? Que en la década del 30, un tipo llamado Anderson que descubrió el positrón, que era una partícula igual al electrón, pero con todos los números cuánticos al revés. Y en particular con carga al revés, en vez de carga negativa, carga positiva. Y en la década del 20, Dirac propuso la versión relativista de la ecuación de Schrödinger,
o sea, una versión superadora de la mecánica cuántica, porque incluye la cuántica, pero además la relatividad especial. Y como consecuencia de esa ecuación, por cada estado, autoestado, existe un autoestado con los números cuánticos al revés. Eso lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases cuando veamos ecuación de Dirac, ¿sí? Entonces, las antipartículas son estados que tienen todos los números cuánticos de las partículas invertidos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una partícula que llamo protón, debería haber una partícula que se llama antiprotón, que tiene las mismas características, pero todas al revés. O sea, si el protón tiene carga positiva, el antiprotón tiene carga negativa. Si el protón tiene proyecciones of spin más un medio, el antiprotón tiene que tener proyecciones of spin menos un medio. Lo mismo con el neutrón. Entonces, fíjense que a la derecha yo puse que si el protón es el estado spin up, o hizo spin up, perdón, y el neutrón hizo spin down, entonces las antipartículas deberían ser, a ver, hay algo en el chat. Entonces son operadores que de alguna manera quitan, otorgan, no. El antiprotón sería un neutrón, bueno. Entonces, lo que digo es, si el protón lo identifiqué con el estado isospin up y el neutrón con el estado isospin down, yo estaría tentado a decir que la representación de isospin, desde el punto de vista matemático, para el antiprotón, es invertir el isospin del protón. Entonces, que el antiprotón es el estado isospin 0,1. En vez de isospin up es isospin down. Y el antineutrón, en vez de ser el 0,1, sería el 1,0. Eso no significa que el neutrón sea el antiprotón. Lo que significa es que la representación de isospin del neutrón es la misma que la representación de isospin del antiprotón. No dice que las partículas sean lo mismo, lo que dice es que respecto de la variable dinámica de isospin, el neutrón sería como el antiprotón, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, uno estaría tentado de decir esto desde el punto de vista de isospin. Si lo que digo es que las antipartículas son las partículas con los números cuánticos al revés, y el isospin es un número cuántico, entonces el antiprotón y el antineutrón tendrían que tener los isospines al revés. Y uno estaría tentado a proponer esto, ¿sí? Esto está mal por una pequeña sutileza que les quiero comentar, que tiene que ver con lo siguiente. Pensemos que voy a hacer una rotación en un ángulo de pi alrededor del eje I de isospin 2, ¿no? Entonces, una rotación en pi, quiero transformar el estado protón-neutrón de isospin con una transformación, la transformación es e a la i tita sigma, recuerden, en SU2 las transformaciones eran del tipo e a la i tita sigma, donde tita es la rotación en cada eje y sigma son las matrices de Pauli. Entonces, si agarro una transformación en tita igual a pi solo en el eje I, entonces agarro la segunda matriz de Pauli. Si escriben este e a la i pi sigma i, debería decir, no sigma z, esto les da esta matriz. Y si multiplico esta matriz por el estado protón-neutrón, si lo multiplican, 0 menos 1 por p por n me le da este vector, ¿sí? O sea que si yo agarro el estado protón-neutrón y hago una rotación en pi en el eje I, en SU2, el protón se transforma en un menos neutrón y el neutrón se transforma en un protón, que es lo que está acá abajo arriba. Perdón, acá abajo arriba. Acá abajo a la derecha, la llavecita de arriba dice que P' es menos N, P' me quedó menos N, y N' me quedó P. ¿Está bien? Hago lo mismo, pero con el par antipartícula. Entonces ahora tengo antineutrón arriba, antiprotón abajo, porque el antineutrón es el 1,0 y el antiprotón es el 0,1. Y hago la misma transformación. O sea, multiplico esto por la matriz 0, menos 1, 1, 0. Y eso me da menos antiprotón, neutrón. Con lo cual, el neutrón prima, o sea, el antineutrón transformado es el menos antiprotón y el antiprotón transformado es el antineutrón, que lo escribí acá abajo.
Entonces, P' es el antiprotón prima es el antineutrón, y el antineutrón prima es menos el antiprotón. Entonces, fíjense que si comparo estas llaves de cómo transforman las antipartículas ante esta transformación particular, y aplico la misma transformación, pero para las partículas y antipartículas no transforman igual, porque el protón se transformó en neutrón, mientras que el antiprotón se transforma en menos antineutrón. Hay como un signo menos, ¿no? Entonces, para poder utilizar, para que las partículas y las antipartículas transformen de la misma manera, o sea, que use ante una misma transformación, porque la transformación que apliqué es la misma, apliqué el E a la menos I pi sigma I, en ambos casos. Si aplico la misma transformación, yo esperaría tener los mismos resultados para partículas que antipartículas. Poder utilizar los mismos coeficientes de Clebsch-Gordan. No quiero coeficientes de Clebsch-Gordan para partículas y coeficientes de Clebsch-Gordan para antipartículas. Quiero los mismos coeficientes. ¿Cómo puedo arreglar esto? Esto se puede arreglar si uno introduce una fase. Entonces, si uno introduce una fase adicional, podría utilizar los mismos coeficientes. Entonces, si digo que el antiprotón es el isospin down, y el antineutrón es el isospin up, pero le cambié el signo, o sea, introdujo una fase, si hago la misma cuenta de acá abajo a la izquierda, pero ahora diciendo que el protón es 0, el antiprotón es 0,1 y el antineutrón es menos 1,0 en lugar del 1,0, entonces ahora el resultado es que el antiprotón y el antineutrón transforman de la misma manera que el protón y el neutrón. O sea que partículas y antipartículas, ante la misma transformación, transforman con los mismos coeficientes. Entonces, para antipartículas, tengo que, a la base, invertirlos, ¿no? El protón pasó a ser el antineutrón y el neutrón pasó a ser el antiprotón, pero tengo que agregar una fase para poder utilizar los mismos coeficientes. ¿Sí? Es una sutileza. Entonces, yo podría pensar qué pasa si combino una partícula, o sea, un estado de SU2, con una antipartícula, un estado de SU2, pero de antipartículas, donde la base ahora es neutrón, antineutrón y antiprotón, que no son lo mismo que protón y neutrón. Eso también me va a dar un triplete y un singlete, y si lo hacen explícitamente, el triplete tiene el estado de isospin 1, 1, 1, 0, 1 menos 1, y el singlete es el 0, 0. Lo que pasa es que, escrito en términos de quiénes son sus constituyentes, que es uno una partícula y otro una antipartícula, bueno, el resultado es este que está acá, ¿no? Pues recuerden que el antineutrón es lo mismo que el protón con un signo cambiado, entonces esto sería como PP, pero ahora es P anti-N, ¿no? Lo que tienen que hacer es lo mismo que habíamos visto cuando combinamos un protón y un neutrón, pero decir que uno de ellos es su antipartícula. ¿Sí? Nada, bueno, mírenlo con cariño, pero es una sutileza. Eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Entonces, en resumen, resumidas cuentas, lo que vimos hoy es, definimos que es un, bueno, nada, nos pusimos de acuerdo en qué decimos cuando hablamos de una simetría en física, ¿no? Una simetría es una transformación que cambia las cosas, cambia los estados, pero la física sigue invariante. ¿Sí? Entonces, las transformaciones uno las puede agrupar, si satisfacen ciertas propiedades, voy a decir que es un grupo, y ustedes conocen varios grupos, en particular SU2 de spin, entonces vimos cómo se representan los grupos, hablamos de la representación fundamental de representación de orden superior, lo vimos para SU2 y para SU3, y se planteó un dilema muy importante, que es el punto de partida para la clase siguiente, que es lo siguiente. En la clase pasada vimos que el isospin es una buena simetría para describir la fenomenología nuclear. ¿Sí? Vimos que si uno asignaba al protón el estado isospin up y al neutrón el estado isospin down, o sea, como dos elementos de un doblete de isospin 1/2, con proyección más 1/2 para el protón, menos 1/2 para el neutrón. Entonces, el isospin me permitía a mí explicar por qué ciertos núcleos se comportaban igual. Los núcleos se comportan igual, son los que acoplan al mismo isospin total. Y además me permitía relacionar secciones eficaces
predecir, y esas predicciones son las que uno después observa experimentalmente. O sea, funcionaba lo del isospin, y lo único que necesito para que funcione el isospin es decir que protón y neutrón son los dos elementos de un doblete de isospin 1 medio. Entonces lo que vimos hoy es que yo, para el grupo SU2, por ejemplo, que es el grupo natural, si yo tengo un isospin up y un isospin down, no tengo una representación sola, tengo infinitas, tengo la representación fundamental, pero además tengo representación de órdenes superiores, donde las representaciones de orden superior vienen de combinar muchos isospines, ¿no? Si combino 3 isospines, tengo un doblete de isospin 1 medio, que perfectamente podría acomodar al protón y al neutrón. Entonces yo podría decir que el protón y el neutrón son la representación fundamental de SU2, de isospin, o son una representación superior, de orden superior, del mismo grupo de simetría. Y desde el punto de vista físico, eso tiene una diferencia abismal, porque en el primer caso, en el que protón y neutrón sean la representación fundamental, son las partículas fundamentales, a partir de las cuales yo puedo generar otros estados. Y en el segundo caso, que asigne la representación de orden superior al protón y al neutrón, estaría diciendo que el protón y el neutrón son estados que vienen de combinar varias de otras cosas, que esas otras cosas son las fundamentales. Entonces, desde el punto de vista físico, en este segundo caso estaría diciendo que el protón y el neutrón no son fundamentales, sino que son estados ligados de otras cosas que esas son las fundamentales. Y eso desde el punto de vista físico es muy distinto. Decir que protón y neutrón son fundamentales o no es el meollo del asunto. ¿Está bien? Entonces, la clase que viene lo que vamos a hacer es construir, seguir con esta idea de que quizás el protón y el neutrón son elementos de una representación de orden superior de una base que es la fundamental. Y si uno siguiese esa idea, necesita entonces expandir explícitamente estos multipletes y darle cierto sentido. Entonces el tema principal de la semana que viene tiene que ver con lo que llamamos modelo de quarks, ¿sí? Que desde el punto de vista matemático es hacer estas expansiones en multipletes de orden superior de manera explícita, pero desde el punto de vista físico nos va a permitir entender qué partículas son fundamentales y cuáles no. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles. Sí. Quizá me estoy adelantando por ahí, no sé si será así, pero igual pregunto. Así como los protones y los neutrones, supongo que llegaremos a la conclusión de que no son las fundamentales, sino que vienen de combinaciones de quarks. Digamos, ¿hay algún argumento por el cual se pueda decir que los quarks entonces sí son los fundamentales y no haya también algo de dimensión superior que sean constituyentes fundamentales de los quarks? Sí, el tema es que en algún momento tenés que decir cuál es tu representación fundamental. Entonces, claro, pero eso sale de alguna cosa matemática, así como, porque me imagino que la dimensión la podría seguir subiendo hasta tener cosas, digamos, cada vez más fundamentales, pero digo, ¿en qué momento frenás? No tanto, porque si suponete que en vez del grupo de simetría sea SU3, o sea, con SU3 tenés lo que yo escribí en estos slides y lo que vamos a ver en la clase que viene es lo que se llama modelo de quarks. Si SU3 no funcionase, tendrías que irte a ponerle SU4. Y con SU4 no sé si podés hacer un doblete de isospin 1 medio. Y fíjate que el doblete de isospin 1 medio es un grupo muy chiquitito, ¿no? Entonces, si vos combinás cosas con isospin más grande, te es más difícil, ¿no? Combinar 4 espines y generar un doblete de spin 1 medio, no sé si lo puedes hacer fácilmente. Está bien. Entonces, cuanto más complicado es el grupo, más difícil es que vos tengas lo que necesitas. Eso es una cosa. La otra es que esto funciona muy bien. O sea, esto explica perfectamente, o sea, esto y lo que vamos a ver en la segunda mitad del curso, en particular para la interacción fuerte, tiene un alto poder predictivo, y todos los experimentos que se hicieron hasta el día de hoy en un espectro muy amplio de variedad de experimentos, por ejemplo, física a gran escala,
no sé, de rayos cósmicos, por ejemplo, producción de rayos cósmicos en galaxias que están muy lejos, o colisiones a pequeña escala hechas acá en la Tierra, con física, con neutrinos, sin neutrinos, con carga eléctrica, con carga de color, en distintos tipos de experimentos, las predicciones de esta teoría, no hay ningún experimento que la contradiga. Entonces es como medio difícil pensar que esto esté mal. ¿Sí? Es más, no hay manera de... No digo que esté mal, sino digo si no sería parte de algo todavía más abarcativo, así como los protones y los neutrones no están mal, por decir de alguna forma, Sí. pero en realidad son combinaciones de quarks. Sí, vos podrías pensar que de la misma manera que me doy cuenta que quizás el protón y el neutrón no son partículas fundamentales, están compuestas por otras que llamó quarks, uno podría decir quizás los quarks sean estados compuestos de otras cosas más, de la representación fundamental cual la que sea. Y esta Claro, idea... a eso me refiero, digo, que Y no esta estén idea mal está los quarks, bien. sino que en realidad vienen de otra cosa que también va a estar bien. Sí, en principio sí, uno podría pensar eso. En algún momento deberías encontrar la representación fundamental, porque si estás pensando que esto lo describís con grupo de simetría, tiene que haber una representación fundamental. Si son los quarks o no, bueno, eso es algo que uno tendrá que determinar. Al día de hoy, por cómo viene la mano con las predicciones teóricas y los resultados experimentales, parece que los quarks son los fundamentales. Y además, si hay mediciones, tendría que preparar un par de slides de mediciones experimentales que son inconsistentes con pensar que los quarks están compuestos. Si uno pensase que el grupo de simetría no es SU3, sino que fuese SU9, ponele, ¿no? Y los quarks fuesen estados ligados de ese grupo de simetría, hay resultados experimentales de secciones eficaces, no me acuerdo de la producción de qué, que son inconsistentes con un grupo de simetría que no sea SU3 para quarks. Entonces la evidencia experimental, o sea, desde el punto de vista teórico, tiene que haber una representación fundamental, no sabemos si son los quarks o no. La evidencia experimental es que son los quarks. Y que el protón entonces son 2 quark U y un D. Okay. Y esa descripción es consistente con todos los resultados. Y si no fuese así, los resultados que vos me diste no los puedes explicar. Pero nos estamos adelantando un poco. Está bueno no adelantarse demasiado porque si no uno empieza a confundirse y a sesgarse. Porque si ahora vos aceptás que los protones están compuestos de quarks y yo no hablé nunca de quarks, es como que nos adelantamos. Está bueno que uno se vaya convenciendo clase a clase de que lo que estamos viendo tiene sentido. ¿Sí? Entonces, hoy les creo la duda de que quizás el protón y el neutrón no sean la base fundamental de SU2. Y si no fuese así, entonces no son elementales. Y hay otras cosas que son elementales. Y ese es el tema que queremos discutir con cuidado en la clase que viene. Bueno, bárbaro, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra cosa para discutir? ¿Duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces le voy a pasar la posta a ver si están alguno de los Matías. Sí. Matías, ¿cómo andás? Presente. Te hago host. Dale. Bueno, entonces retomamos y 40, si se toman una pausa de 15 minutos. ¿Está bien? Póngame las manitos. Muy bien. Bueno, Bárbaro. Dale, perfecto. muy bien. Bueno, Hasta luego. nos vemos Chau, en chau. 15. Hasta luego. Chao, Gustavo. Hasta luego.